días, mi nombre es Flor, estudiante de la Universidad Técnica Manabí. Esta es una tarea de la materia de distribución eléctrica, en el cual va a contemplar lo que son los temas de la unidad 1 y la unidad 2. Un breve resumen. Y entonces la primera unidad trata sobre los sistemas de distribución. La definición dentro de lo que es los sistemas de distribución eléctrica se puede definir como el conjunto de elementos encargados de conducir la energía desde una subestación de potencia hasta el usuario. Como sabemos, va a ir desde lo que es una subestación de distribución, va a pasar por las líneas de baja tensión y hasta llegar al usuario final, en lo que vas a comprender lo que es la acometida y el medidor de consumo extremo. Un sistema de distribución forma parte del sistema eléctrico, ya que el sistema eléctrico comprende lo que es la generación, transmisión y distribución, debido a la complejidad que presenta el sistema eléctrico de potencia y sistema de distribución eléctrica. Existe una separación en el estudio de ambos, es decir, por un lado se estudia lo que es la generación y transmisión y por otra parte se estudia la distribución, ya que esto lo podemos ver inclusive hasta en empresas donde ambas gerencias son atendidos por profesionales en temas de ingeniería, separando las distintas ramas. El objetivo de la distribución de la energía eléctrica es de transportar la energía eléctrica después de haber reducido el voltaje hasta el lugar de su utilización. Los antecedentes históricos de las redes eléctricas. Esta surge a partir de 1860 a 1885, época en que se juntó los elementos de un sistema eléctrico de potencia ya existente o aquellos que estaban por inventar, lo que se requirió en todo ese periodo, con el fin de armar una red de distribución que comprenda lo que es el alumbrado, calefacción y motores eléctricos. La industria eléctrica se vuelve la columna vertebral del desarrollo económico del mundo. Los pioneros dentro de la construcción de los generadores eléctricos fueron Ritchie, Saxon y Clark en lo que corresponde a la Gran Bretaña, Pixii en Francia, Siemens en Alemania y por último Pacinat. Una mejora de esto se presentó en 1866 ya con el invento de lo que fue el dínamo. Este era un generador que utiliza electroimanes para generar un campo magnético más intenso. Alrededor de 6 diseños por inventores de distintos países. También Zenobet de Pilgrim de Bélgica fue quien inventó un dínamo más eficiente para el año 1870 y también inició el uso de los motores eléctricos ya para fines industriales y sistemas de alumbrado público con lámparas de arco ya en el año 1878. Para ese mismo año, Thomson y Houston en los Estados Unidos y Wilhelm Siemens en Alemania construyeron generadores más eficientes. En 1881, la compañía Siemens estableció la primera estación generadora en el sur de Inglaterra. Pero todos estos generadores de aquí eran limitados, por lo que ya para la solución fue la aplicación del transformador que trabaja con corriente alterna, inventada por Faraday y Henry en 1831. John Gick de Inglaterra y Lucien Gauler de Francia desarrollaron y patentaron un sistema de distribución de corriente alterna basándose en el transformador de la corriente alterna. Ya en 1885, todas estas patentes fueron compradas por George Westinghouse, quien desafió exitosamente a Edison en su sistema de corriente continua. Entre las primeras aplicaciones del alumbrado público tenemos en Inglaterra Humphrey Davy en el año 1808 desarrolló la lámpara de arco, pero ya para el año 1860 fue que se tuvo un diseño capaz de competir con las lámparas de petróleo. En el año 1878 fue donde se usó por primera vez la lámpara de arco, desplazando el alumbrado con gas. Siemens en Alemania también desarrolló asimismo un sistema exitoso de una lámpara de arco, y el estadounidense Charles F. Brush desarrolló uno más barato y más robusto que el de los europeos. Los trenes y tranvías también fueron las aplicaciones de la electricidad.
En el año 1879, Siemens y Holtzke realizaron una demostración de un tren eléctrico en la Exposición de Comercio de Berlín. Ya para el año 1880, Thomas Edison realizó un experimento en su laboratorio en Menlo Park, New Jersey. Ese mismo año, Frank Sprague en Estados Unidos desarrolló el trole. Dentro de las otras aplicaciones se lleva a cabo en lo que es las industrias. Nikola Tesla desarrolló los motores de corriente alterna que probaron ser más confiables, eficientes y baratos. También la explosión innovadora, de lo que proporcionó la base para la creación de nuevas industrias como equipos eléctricos que se usaban en las mismas industrias y de los aparatos a los hogares. Dentro de la clasificación de los sistemas de distribución tenemos la clasificación de acuerdo a su construcción. Esto corresponde a lo que son redes de distribuciones aéreas, subterráneas o mixtas. También tenemos clasificación de las redes de distribución de acuerdo a su ubicación geográfica, ya sea urbana, rurales, suburbanas y turísticas. Y por último tenemos lo que son clasificación de las redes de distribución de acuerdo al tipo de carga. Puede ser residenciales, cargas comerciales, industriales, alumbrado público y cargas mixtas. Los principales elementos constitutivos de un sistema de distribución son las líneas primarias, los transformadores de distribución, líneas secundarias, acometidas y equipos de medición. En lo que corresponde a las líneas primarias de distribución, tenemos que son los cables encargados de conducir la energía desde la subestación de potencia hasta los transformadores de distribución. La estructura de una línea primaria de distribución se forma con troncales y con ramales. Los troncales vienen a ser lo que son las líneas primarias, en la que son los cables de mayor capacidad que transmiten la energía. Estos están formados por conductores de gruesos calibres, como son cables de 4/0 AWG, 336 kcm hasta los 795 kcm en cables de aluminio. Los ramales, en cambio, son los cables que se derivan de los troncales y a ellos conectan normalmente lo que son los transformadores de distribución y los servicios privados suministrados en media tensión. Normalmente estos ramales son de calibre menor al de los troncales, empleando calibres de 1/0, número 2, número 4, número 6, AWG, de acuerdo a la densidad de la carga. En la red de distribución están las redes primarias, las cuales se pueden clasificar por el número de fases e hilos de la siguiente forma. Hay trifásica de 3 hilos, trifásica de 4 hilos y monofásica de 2 hilos y monofásica de 1 hilo. Transformadores de distribución, cálculo de la capacidad. Son los equipos encargados de cambiar la tensión primaria a un valor menor, de tal manera que el usuario pueda utilizarla sin necesidad de equipos e instalaciones costosas y peligrosas. En sí, el transformador de distribución es la liga entre la red primaria y la red secundaria. La capacidad del transformador se selecciona en función de la magnitud de la carga, debiendo tener especial cuidado en considerar los factores que influyen en ello, tales como es el factor de demanda y el factor de coincidencia. Para determinar lo que es el cálculo de un transformador, en lo que es el kVA monofásico se realiza de la siguiente forma: los voltajes por amperios dividido por 1000. Esto nos va a arrojar un valor en kVA. Y para determinar lo que es un transformador trifásico, es un componente, se adiciona a un componente adicional, el cual es la raíz cuadrada de 3. Y la fórmula sería voltajes por amperios por la raíz cuadrada de 3, y esto aquí lo divides para 1000, el cual nos va a dar un valor de kVA. Las redes secundarias de distribución. Estas conducen la energía desde los transformadores de distribución hasta las acometidas de los usuarios. Los sistemas secundarios de distribución, por el número de hilos, se pueden clasificar en monofásico de 2 hilos, monofásico de 3 hilos, trifásico de 3 hilos y trifásico de 4 hilos. Los acometidas y los equipos de medición. Las acometidas, junto con los equipos de medición, son los elementos que llegan al sistema eléctrico de la empresa suministrada con las instalaciones del usuario. Las acometidas se pueden proporcionar
en función ya sea primaria o secundaria, dependiendo de la magnitud de la carga del cliente. La medición se puede realizar ya sea en media tensión o en baja tensión, dependiendo del tipo acometida. Los montajes principales. Las redes eléctricas se construyen con diferentes montajes, cada uno de los cuales se aplica de acuerdo a las condiciones especiales que se presentan al construirse la línea, debido a que la presentación de un catálogo completo ya es muy extenso. Estructuras principales. Las redes de distribución normalmente se construyen de acuerdo a la estructura definida. Cada tipo de estructuras se adapta a un cierto tipo de condiciones y necesidades marcadas por los tipos de carga, la forma geográfica de la zona, la confiabilidad requerida por el tipo de usuario, las necesidades futuras, entre otras. Las estructuras más comunes son red radial, red mallada, red en anillo y red en derivación doble. Las estructuras para proyectos eléctricos. Antes del proyecto, esto aquí quiere decir, aunque un proyecto técnico completo es un proceso que comprende varias fases, como es el estudio previo o anteproyecto, el proyecto, la ejecución de lo proyectado y la conclusión de los resultados. En los documentos del proyecto eléctrico consta memoria, planos, presupuestos, pliego de condiciones y pliego de seguridad y salud. También, al final de cada uno de estos 5 apartados y de los cálculos que forman parte de la memoria, deben figurar la fecha del acabado del proyecto, escrito, firma, nombre y apellido del técnico proyectista, número del colegiado, y en cada uno de los planos debe figurar estos datos. Carga eléctrica, demanda y demanda máxima. La carga eléctrica es el conjunto de aparatos conectados a un sistema eléctrico que demanda una potencia máxima. El valor de la potencia demandada es el valor de la carga. Normalmente se lo conoce como la demanda. Es bien sabido que la potencia es igual a la tensión por la corriente. Así, ya en un sistema trifásico está dado, la potencia va a ser igual a 3 veces el voltaje por la corriente y por el coseno del ángulo, donde la tensión se puede considerar una constante. Esta razón es una característica, se vuelve una constante, y en un ciclo de carga ya solo se tomaría en función de la corriente. Demanda máxima, carga conectada y capacidad. La demanda máxima en un sistema es la mayor de todas las potencias demandadas que han ocurrido durante un periodo específico de tiempo. La potencia máxima demandada, por simplicidad, se la conoce como demanda máxima. Se entiende por carga conectada a la suma de las potencias nominales en los equipos que utilizan la energía en la demanda máxima. Está conectada, estas aquí están dadas por unidad. El factor de unidad es la capacidad instalada, es la suma de las potencias nominales de los equipos, ya sean generadores o transformadores. Factor de demanda y factor de utilización. El factor de demanda se define como la utilización existente entre la demanda máxima y la carga conectada, y, como se dijo anteriormente, no tienen unidades. El factor de utilización es la relación que existe entre la demanda máxima de un sistema y su capacidad instalada, mientras que el factor de demanda se emplea en la utilización, depende cómo esté conectada al factor de utilización y con el grado que se utilizan los equipos que suministran la energía, factor de cargas y factor de pérdida. Dada la función PDT de la figura, que representa la potencia total demandada a una carga cualquiera, el factor de carga está definido por 1 sobre la potencia máxima y la integral de PDT por DT
y esto dividido para t. Factor de utilización. Dada la función p de t, que representa a la potencia instantánea r por i cuadrado en una resistencia cualquiera, el factor de pérdida se define en un intervalo t, en la cual el factor de pérdida va a ser igual a 1 sobre por r i cuadrada máxima y la integral de r por i cuadrado en función de t por dt, y todo esto dividido para t. Factor de diversidad, factor de coincidencia y diversidad de la carga. Cuando se consideran grupos de cargas individuales o similares, como es el caso de la serie de usuarios domésticos, existe una diversidad de manera doméstica o la diversidad que se acostumbra en la diversidad. El factor de diversidad se define como la relación entre la suma de las demandas máximas individuales del sistema y la demanda máxima del sistema mismo. Asimismo, el factor de coincidencia es el recíproco del factor de diversidad y se representa de la siguiente forma. El factor de coincidencia va a ser igual a 1 sobre el factor de diversidad. La diversidad de la carga es la diferencia entre la suma de las demandas máximas de las cargas de un sistema y las demandas máximas del sistema. Las demandas coincidentes de una carga que forma parte de un sistema homogéneo es igual a la demanda máxima del sistema entre el número de cargas. Objetivo del cálculo de el objetivo es mostrar las bases que se deben seguir para el cálculo de los alimentadores primarios y secundarios, realizando operaciones sencillas y simples, en donde se realizan las impedancias de secuencia, ya sea positivas, negativas y cero. Impedancia de secuencia positiva. La impedancia de secuencia positiva se determina con la siguiente expresión. Z1 va a ser igual a Z sub 1 más XJ sub L. La impedancia de secuencia negativa. De las líneas aéreas, Z sub 2 va a ser igual Z sub 1 va a ser igual a R sub A más J X sub L. Y por último, la impedancia de secuencia 0 en una línea aérea con Z sub 0 se calcula de la siguiente expresión. Z sub 0 es igual a Z sub 0 de A menos Z sub 0 de R sub A menos R sub E. La impedancia para los conductores de fase va a ser igual a Z sub 0 es igual a menos sub A más menos sub J, y esto multiplica X menos A menos X sub A al cuadrado. Capacidad de conducción de alimentadores aéreos. Para un cálculo de conducción de alimentadores aéreos se considera que los conductores desnudos, la corriente va a ver el calor absorbido del sol y se disipa por radiación y por convección. Así, cuando se mantiene en una temperatura estable, se define I cuadrado por R va a ser igual a H sub R más H sub E menos H sub S, en donde I es la corriente nominal, R es la resistencia en corriente alterna, H sub R las pérdidas por radiación, H sub E pérdidas por convección, H sub S el calor absorbido por la radiación solar. Principalmente en calcular ya sea las temperaturas elevadas. Cuando se tratan de cargas concentradas en un punto, se distinguen disipaciones en los alimentadores. Para este tipo de casos existen tres casos: alimentadores con carga resistiva, alimentadores con carga preponderadamente inductiva, donde la corriente de línea está trazada respecto al voltaje, y alimentadores con cargas preponderadamente capacitivas, en la cual la corriente de línea se adelanta con respecto al voltaje. Alimentadores con cargas distribuidas. Alimentadores con cargas distribuidas. Se estudia la manera
de trabajar alimentadores con caídas de tensión cuando la carga está distribuida a lo largo del alimentador, y para eso tenemos cargas distribuidas en forma aleatoria y cargas uniformemente distribuidas.